Bien, vamos a seguir resolviendo esto y, como decía, hay un compañero de ustedes, podríamos tener una variable para cada persona, es decir, edad 1, edad 2, edad 3, así con las 5 personas que son. En este caso son 3 para hacerlo más corto. Lo mismo con las alturas, tener 5 variables de alturas distintas, pero no hace falta. En este caso lo que vamos a hacer es tener una para edad y otro para altura, y lo que vamos a hacer es ingresarlas 3 veces y en cada caso pisamos la edad y la altura de la persona anterior. Por eso es importante que cargo una edad y una altura, evalúo todo para cada uno de los puntos, porque después voy a cargar la edad y la altura de vuelta y voy a perder los datos de la primera con los datos de la segunda. Y con los datos de la tercera voy a perder los datos de la segunda y así. Y cuando veamos ciclo exacto, eso va a ser como una especie de algo que, valga la redundancia, se repite, porque en el ciclo exacto siempre vamos a estar repitiendo un conjunto de instrucciones y las variables que ingresemos dentro de un ciclo exacto se van a ir pisando. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Si pisás los datos, ¿cómo vas a sacar el promedio? Porque yo tengo que hacer, cuando calcule el promedio, acá, que lo que ingresé, ¿sí? La edad que ingresé o la altura, no me acuerdo el promedio de qué era, me parece que la altura que ingresé se sume a la variable de suma. Cuando ingrese la segunda altura, se suma a lo que ya había y así voy acumulando. Ok. Se va a ir guardando en un contador. Sí, en un Claro, acumulador. todo Suma va contadores a y ser un acumuladores. acumulador. Ah, acumulador. Profe, Sí. de hecho yo le decía que a promedio la igualdad es 0 y no tengo la variable de suma porque fui concatenando cada una de las alturas en esa sola variable. Claro, podríamos usar suma, ir sumando y después sobre la suma dividir por el contador B, y tendríamos el promedio. Yo para no complicarla le agregué una variable más, pero se podría hacer eso sin problemas. Okay. Ahora lo vamos a ir viendo cuando llegue el momento. Yo me perdí porque suma dice 0 por 0.0. Es una costumbre, podría ser 0, ¿no? Pero como es float, tiene una expresión decimal. Probablemente siempre de 0, pero es una costumbre poner 0.0 para que tanto la parte entera como la decimal tenga 0, ¿no? Que no nos quede 0,1, por así decirlo. No va a pasar, pero bueno. Además queda como una carita. Queda lindo. No hay una razón, es una forma que tengo yo de programar, pero no pasa nada. Puedo ponerle 0 también. Bien. Gracias. Cantidad de personas mayores a 30 y que midan más de 1.8 metros. Bueno, ya tenemos la edad y la altura. Entonces acá con un if preguntamos si la edad es mayor a 30, y podríamos hacer así. Si la altura es mayor a 1.8, o sea, si se dan las dos cosas a la vez, esta es una forma de hacerlo. Y la otra, como ya se deben imaginar, es con un operador lógico, el AND. Así. Si la edad es mayor a 30 y además la altura es mayor a 1.8. Me parece mejor la segunda opción. ¿Sí? A ver si me parece mejor la segunda opción. No, en este caso me gusta más la anterior, ya vamos a ver por qué. Lo voy a dejar así. Entonces, cuando los dos sean verdaderos, o sea acá, voy a tener que incrementar el contador del punto A que cuenta las personas. ¿Sí? Puedo poner así, ya saben, o puedo poner así. Son cualquiera de las dos maneras que hay de incrementar sobre lo que había en la variable 1. ¿Sí? Yo voy a poner CA++, porque me parece la forma más correcta. Y acá podríamos resolver el punto B, porque fíjense que en el punto B nos piden identificar la gente que tiene más de 30, ¿no? Entonces, el primer if, acá, mayores a 30 años. O sea que acá yo sé que se cumple que la edad es mayor a 30 y no sé la altura, pero no importa. ¿Sí? No importa la altura para el punto B. Entonces, como tiene más de 30, a suma, le sumo lo que
sostenía más la altura, ¿sí? Es lo que me pide acá. Ir sumando las alturas para después promediarlo acá. Y también tengo que contar cuántas personas son. Entonces, contador B más. ¿Bien? Entonces, ahí nos quedó el A y el B en prácticamente 5 o 6 líneas. La parte que se calcula, ¿no? Me falta la parte que lo muestra. El punto C dice la cantidad de personas con altura entre 1.7 y 1.8, ambos inclusive. Entonces, en el C, vamos a preguntar, y acá sí no puedo usar este if de acá, porque este está comprometido por la edad, ¿sí? Entonces, acá nos preguntamos, si la altura es mayor o igual a 1.7 y la altura es menor o igual a 1.8, creo que era así, cuento la cantidad de personas, contador C. Contador C más. Y el D era para cada persona que tenga o 20 o 30 o 40, cuento en contadores individuales, ¿sí? ¿O hay alguna otra forma de entender esto? ¿Qué les parece? Con No el sé, log. les pregunto, ¿se entiende perfecto o es medio ambiguo? Ambiguo es cuando algo puede tener como dos formas de entender, o más de una forma de entender lo que hay que hacer. Sí, yo lo entendí de la otra forma, que había que sumar también. todas en una variable sola. También puede ser así. No queda muy claro. De hecho, Brian, ¿qué estábamos pensando cuando pusimos esto? Que sea un solo contador, ¿no? Que sea un solo contador, claro. Las personas cuya edad sean de 20, de 30 o de 40. Sí, exactamente. ¿Cuántas personas tienen esa edad? Están con alguna de esas edades. Nunca van a tenerlo al mismo tiempo, por eso es que está la O. Exacto. Entonces, sí. Si acá hubiese sido lo que estaba por resolver yo, lo que voy a resolver, porque ya que lo hice, tendría que decir, para asegurar, o si no está escrito de otra manera, acá tendría que decir, se muestran 3 resultados. Como para que no les quede dudas a ustedes que no hay que discriminar en edades separadas, sino que, de que hay que discriminar en edades separadas. Porque acá se podría entender las dos cosas, o que son 3 resultados, o que es uno solo, ¿sí? Ahí veo que en el chat están preguntando. Es que incluso siguiendo el ejercicio, si vos te fijas, por cada punto es un resultado. Sí, pero o sea que sea uno solo. Que sea uno solo que cumpla con tener 20, 30 o 40 años, sería. Un solo contador que junte a todos los que tengan 20, 30 o 40. ¿Cuánta gente tuvo 20, 30 o 40? O también se puede entender como que sean 3 contadores, uno que cuente cuántos tienen 20, otros cuántos tienen 30 y otros cuántos 40. Cualquiera de las dos sería razonable que se entienda a partir de lo que dice ahí, ¿sí? Es ambiguo como recién dijimos. Así que si entendieron algo distinto a lo que voy a resolver, no se preocupen porque sepan que podría entenderse algo distinto. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Resolvemos esto como si fuesen 3 o como si fuese 1? 3 por ahí es mejor. Como si fuera para mí sería 3 mejor. Para mí debería ser 1. Para mí 3 para que sea más complicado. Yo digo Sí, que claro. 1. Vamos a hacer así, vamos a resolverlo. 1 porque... No, ya está, para dejarlos contentos voy a resolver los dos. 3 resultados y un resultado, ¿sí? Pero ahí vas a hacer la suma de todos, Ángel. Ya sé, por eso. Pero ahí la idea era usar el operador O. Bueno, no voy a hacer la suma de todos, ¿está bien? Así Brian también se queda contento. Entonces, contador del E en 0. Y no voy a hacer la suma de los de arriba para que Brian no se enoje. Entonces, tenemos D y ahora tenemos E también. Bueno, en el D, ¿qué estructura usarían para saber si tiene 20, 30 o 40? Tenemos que identificar cada uno por separado. Switch. Switch.
Bien. Sería apropiado el switch para este caso, de país o cualquiera. Switch. Bien, y en el switch es el switch de la variable edad, y tenemos 3 cases, ¿no? 20, 30 y 40. En el que es 20 voy a poner contador 20 más, en el que es 30 contador 30 más, y en el 40 contador de 40 más. ¿Sí? ¿No es lo mismo hacer un if con un OR? Ese para el E. ¿Sí? Ahora que lo resolvimos de dos maneras, uno donde hay un contador para cada edad, y otro donde vamos a mostrar todo en un mismo contador. Entonces en el E vamos a preguntarnos, si la edad es 20, o la edad es 30, o la edad es 40, ¿sí? Si pasa eso, lo que vamos a hacer es contar en el contador E que hay una persona que tiene 20, o 30, o 40 años. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Lo que a mí me interesa saber es si tienen 20, 30 o 40, pero la diferencia entre el D y el E es que en el D discrimino en 3 variables distintas, y en el E agrupo en una sola. En los dos casos contamos, pero con esa variante. Bueno, y yo no voy a escribir todo esto de vuelta, voy a copiar y pegar todo esto que quiero que se repita 3 veces. Bien, entonces acá podría poner un comentario simplemente que diga persona 1, persona 1, y acá vendría persona 2, y después la persona 3. Persona 2, pego esto, y persona 3, y pego esto. Y después van a ver, porque ya estamos en las 133 líneas de código, ¿sí? ¿Por qué la ventaja o la potencia que tienen los ciclos de repetición, las estructuras de repetición, ¿sí? Porque un ejercicio no complejo se hizo largo, por lo tanto se hace complejo de alguna manera entender. Si yo me equivoqué en alguna parte en lo que copié y pegué, voy a tener que corregir en un montón de lados en mi programa. En cambio, con una estructura de repetición no va a ser tan difícil, ¿sí? Bueno, acá entonces muestro los resultados. Entonces pongo un salto de línea y pongo punto A, punto B, C, D y E. Son los 5, puntos a mostrar. En el punto A había que mostrar un contador solamente. Era el contador A y nada más. Así que ahí quedaría el punto A. De hecho lo voy a mostrar así, va a quedar mejor. Punto A, 2 puntos, y al lado el contador. El punto B era el que tenía el promedio, ¿no? Entonces, el promedio de altura de las personas mayores a 30 años. Bien, ¿es seguro hacer este promedio siempre? O sea, el promedio no hay mucha ciencia. Para calcular el promedio es a prom le asigno suma dividido el contador que tenemos del punto B. Ahora, ¿es seguro este cálculo? No, pues puede que ninguno tenga 30 años. Si no hay ninguna persona con más de 30 años, ¿qué va a pasar? Va a quedar dividido por 0. Va a quedar dividido por 0. Entonces siempre hay que evitar, eso sí es tarea del programador, evitar que no se divida por 0. Entonces acá vamos a preguntar lo siguiente. Si el contador B es mayor a 0, solo así muestro el punto B. Si no, no. Bien. Esto sí es una cosa que hay que como programadores garantizar, de que no se divida por 0. No podemos echarle la culpa al usuario, ¿sí? Esto es algo que sí van a tener que garantizar. Punto B, y acá mostramos prom. Y ahí está bien resuelto, el B. El C era un contador, ¿no? El contador C. Así que queda sencillo este. El contador C.
el contador C y un endele. El D es el que teníamos la separación en 3 rangos distintos, entonces 20 años, 2 puntos, contador 20. 30 años y 40 años. Y contador 30 y contador 40. Y el E es el que habíamos agrupado todo en uno solo, así que en este simplemente muestro contador E. Y listo. Creo que ahí está. Bueno, ¿cómo probamos esto? Porque son un montón de cosas a resolver, ¿sí? Cosas a tener en cuenta. Así que vamos a... Yo voy a abrir una hoja de cálculo. Acá está. Y voy a hacer una tabla de 3 personas, 3 edades, y ir calculando cuánto daría cada cosa, ¿sí? Entonces, a ver. Edad y altura. Entonces, edad 40, 35 y 25. Y altura vamos a poner 1 metro, estoy escribiendo en el chat, ¿tá? 1 metro 60, 1 metro 80, 1 metro 90. Bien. Bueno. El punto A era la cantidad de personas mayores a 30 que midan más de 1 metro 80. Cantidad de personas mayores a 30 que midan más de 1 metro 80. Vamos a hacer que esta mida 1 metro 85, así nos da por lo menos el contador 1, ¿sí? Que es lo que debería dar en este caso. Porque este que mide 1 metro 90 no tiene más de 30, así que no nos va a dar. En ese no va a contar. La cantidad de personas con altura entre... No, perdón. El promedio de altura de las personas con más de 30 años. Bueno, para calcular eso, lo que tengo que hacer es sumar 1 metro 60 más 1 metro 85, dividiéndolo por 2. ¿Sí? No le gustó. B2 más... Esto me lo tomó por el punto, profe. Sí, con coma. Sí. Ahí está. O sea que nos tiene que dar 1.725. El C, la cantidad de personas con altura entre 1,70 y 1,80, ambos inclusive. Entre 1,70 y 1,80, ambos inclusive. Tenemos una sola persona en el C. Una sola persona tiene entre 1,70 y 1,80. Este está por debajo y este está por encima. Cantidad de personas cuya edad sea entre 20, 30 o 40 años. 20, 30, este vamos a ponerle 20. Entonces, en el D vamos a tener 20, 30 y 40. Nos tiene que dar 1, 0. Perdón, Ángel, en el C, el de 1,85 va también. Sí, porque está entre. Pero lo pasa. Pero es más de 1,80. Es más de 1,80. Claro. O sea que nos da ninguno. Tenés razón. Sí. Nos va a dar 0. Está bien, nos da 0. No hay problema. Tenés razón si es 1,85. Y este nos va a dar en un solo resultado, es decir, la suma de esto nos tiene que dar 2. Bueno, ahí tenemos todo. Entonces, si cargo estos 3 valores, nos tiene que dar exactamente eso. Vamos a probar. Voy a tirar esto a un costado. Y esto de este otro lado. Y bueno, edad 40, altura 1.6. Edad 35, altura 1.85. Edad 20, altura 1.9. Entonces, punto A nos da 1, punto B 1,725, punto C nos da 0, el otro nos da 1, 0 y 1, y el último 2. Bueno, está bien, ¿sí? Quedó bien, así que está testeado. Esto que hicimos recién, esta tabla de datos, es bastante común usarlo, ¿sí? Usar una tabla de datos para ver si lo que cargamos da como tendría que dar, ¿sí? Hacemos los cálculos a mano una vez que probamos que da como debería dar, listo, ¿sí? Es algo que les recomendamos. Bien, ahí estoy viendo en el chat que sí, el de uno, me dice Bautista, tiene razón, es lo que me dijeron.
Bien, resuelto el 2 para mí, no sé qué les parece a ustedes, ¿sí? Si esto yo quisiera hacer que fuesen 5 personas, como decía el enunciado original, lo único que tendría que hacer es copiar y pegar esto 2 veces más, hasta que veamos ciclo exacto, ¿sí? Bueno, quedó pesadito, quedó largo, pero resuelto. Vamos con el 3, el de los conejos, ¿sí? Y este lo va a hacer Brian, me dijo. Por WhatsApp me dijo que va a ser el de los conejos. Yo no dije nada, ¿qué onda? ¿Cómo que lo resuelvo? Bueno, a ver, Bien. vamos a ver qué sale. Dale. Vemos qué pasa. Bien. Mientras vos vas abriendo el IDE y pones para compartir, yo lo leo, dice que una granja dispone inicialmente de 45 conejos blancos, 50 conejos negros, 40 marrones y 49 grises. Y se pide un programa para que se ingresen 3 ventas, y cada venta está compuesta por cuántos conejos se vendieron en esa venta y qué tipo de conejo se vendió. Y el 1 indica un tipo de conejo, el 2, el 3 y el 4, los otros tipos. Lo que tenemos que calcular e informar son cuántos conejos se vendieron en total, cuántos conejos quedaron de cada tipo, ¿sí? Del valor inicial, cuántos quedaron en stock, por así decirlo. Y los tipos de conejos que no se vendieron. Los tipos de conejos que no se vendieron. Yo tengo una pregunta. Sí. En este ejercicio, ¿podía haber más de una, digamos, más de un tipo de conejo por venta? No, es una simplificación. Entonces yo en una venta siempre vendo una cantidad y solo de un tipo de conejo. No puedo vender en la venta 1 2 negros y un marrón. Eso no podría pasar. Y acá hay una aclaración más, que no es algo que ustedes tienen que garantizar, sino es algo que el sistema, el enunciado garantiza, es que ninguna venta va a ser de más de 10 conejos. ¿Sí? Nunca superan los 10 conejos. Así que como máximo puedo comprar 10 conejos. ¿Bien? Bueno, entonces... ¿Listo? ¿Comparto nomás? Sí, creo que tengo que dejar de compartir y ahí compartís vos. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Puse a grabar yo? Bueno. Sí, creo que sí. Sí. Sí, acá me dice que está grabando. Bueno, voy a... Bueno, a ver si puedo ver siempre me cuesta ver que aparezca el chat. Ahí está, esta vez quedó ahí. Como chat. Bien, vamos a resolverlo. Entonces, por un lado tenemos 3 ventas. Por cada una de las ventas vamos a tener la cantidad de conejos y el tipo de conejo, que en este caso van a ser 4 números. Entonces vamos a tener un entero, que va a ser la cantidad de conejos que va a vender, que va a comprar, mejor dicho, o lo que sea que hagan con los conejos. Y después tendríamos un tipo, que también va a ser un entero, ¿no? Pues no podemos comprar la mitad de un conejo, así que está bien, tiene sentido que sea un entero. Bien, luego para resolver el primer punto, nos pide la cantidad total de conejos vendidos. Para eso vamos a usar un contador, un acumulador, ¿no? Sería lo ideal. Ahí, ¿ustedes qué opinan? Repetí la pregunta, profe. Sí. Para el primer punto, dice la cantidad total de conejos vendidos. ¿Qué nos conviene usar ahí? Bien, podríamos utilizar un acumulador en este caso, ¿sí? Exactamente un acumulador que vamos a ponerle cantidad total, ¿no? Que sería como la cantidad total vendida, que lo vamos a inicializar en 0. Para el segundo, ¿qué podríamos utilizar? Dice, ¿cuántos conejos quedaron de cada tipo? Y ahí es donde nosotros podemos utilizar un acumulador al revés, como habíamos dicho, un desacumulador, donde podríamos directamente poner, esto lo voy a poner acá abajo para que quede un poco separado de lo demás y así no me tapo con el chat que lo tengo acá al costado. Vamos a poner cada uno de los conejos, cada uno de los acumuladores de conejos, pero le vamos a poner el valor que tiene actualmente, que en este caso serían 45 para los blancos, 50 para los negros, 40 para los marrones y ya no me acuerdo para el otro. Bien, para después ir quitándole, cosa de que al final del flujo, cuando ya termine de hacer las 3 ventas, en estas variables me quede justo los que le quedaron al tipo en la granja, ¿no?
Entonces vamos a ponerle cantidad de conejos marrones. Vamos a ponerle son los primeros marrones 40. Vamos a poner que empiece con 40. Cantidad de Profe, conejos blancos, ¿sí? la segunda C debería ir mayúscula, puede ser. ¿O es lo mismo? No, lo mismo. ¿A lo mismo? ¿Por qué Ok. tendrá? No. Sí, no hay problema. Pueden ponerle el nombre como ustedes quieran. No tiene una nomenclatura. Cantidad de conejos blancos. En general, los primeros dos, lo primero que se pone acá abajo, adelante, algunas empresas incluso lo consideran como que van poniendo como el tipo de lo que vas a guardar ahí adentro. Por eso lo primero que puse fue CC, como diciendo cantidad de conejos. Es como, estamos hablando de algo y después lo discriminamos. Pero si querés lo quito así, no No, está bien. genera Yo, confusión, ¿no? Porque eso depende del manual de estilo que tenga cada una de las empresas. Bien, Claro. en conejos blancos, 45. En conejos negros, vamos a ponerle que empieza con 50. Y por último, los conejos marrones, negros, grises, ¿no? ¿Habían puesto? Sí. Y 49. son 49. Qué manera de complicarme la vida. 49. Bien. Entonces, a medida que vayan ingresando las ventas, vamos a ir quitándole, en vez de acumular, le vamos a desacumular. Cosa de que al final después vemos y ya tenemos ahí cuántos se vendió de cada uno de los conejos, cuántos quedaron en la granja de cada uno de los conejos. Y por último tenemos los tipos de conejos que no se vendieron. ¿Cómo podríamos resolver eso? ¿No se les ocurre? Preguntando si tienen el mismo valor inicial. Exactamente. Una forma fácil es preguntando directamente. Si al final cantidad de marrones sigue siendo 40, significa que no se vendió ninguno. Entonces lo mostramos, decimos los conejos marrones no se vendieron. Así con los blancos, si los blancos siguen teniendo 45 y si los negros siguen teniendo 50. Entonces con esto ya tendríamos como todas las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro programita. Ahora vamos a hacer los ingresos, ¿no? Un cout. Vamos a mostrar acá. En cantidad, 2 puntos, espacio. Sein, vamos a decirle que ingresa la cantidad. Y esa cantidad la vamos a guardar en la variable cantidad. Luego vamos a pedirle que nos ingrese el tipo. Acá lo ideal es que se muestre un mensajito, 1 para el conejo blanco, 2 para los negros y así sucesivamente. No lo voy a poner porque si no voy a estar 10 años acá. Tampoco es la idea. Ustedes entenderán. Y lo vamos a guardar en tipo. Bien, entonces para hacer el primero lo único que tenemos que hacer es, por cada una de las ventas, acumularlos en cantidad total. Por lo tanto, acá vamos a hacer la cantidad total más igual cantidad. Y esto lo que va a hacer es ir acumulándomelo por cada una de las ventas, acumulándolo. Hasta la primera venta, por decirlo de una manera. Entonces ya tendríamos, entre comillas, resuelto el primer punto. El segundo punto era la de cuántos conejos quedaron. Por lo tanto, tendría que primero ver qué tipo de conejo es para después ir quitándole esa cantidad a cada una de estas variables. ¿Qué utilizaríamos acá? ¿Qué estructura utilizaríamos acá? Switch. Exactamente, podríamos usar un switch. Donde va a depender del tipo. Y vamos a tener el caso de que sea un 1. Va a ser, el 1 eran los blancos, ¿no? Blancos 1. Entonces cantidad de blancos menos igual, porque en este caso no estamos sumando, sino que estamos restando la cantidad que compraron, ¿no? Esto pasaría lo mismo con los otros 4. Vamos a quitar el default porque en este caso no lo vamos a usar. Para los ¿Puedo 2, preguntar algo? 3, 4. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo puedo definir, si quiero, en vez del el tipo como un entero, definirlo como un string y poner, entre comillas, el 1, el 2, el 3 o el 4, o no se puede porque son números. Vos podrías poner acá, decir que en vez de que sea 1, sea B,
NMG, pero No, no no, podés yo digo- utilizar una palabra completa en un switch. No. Lo que yo digo, claro, un char, entonces sería. Claro, un char, porque el char al fin y al cabo sigue siendo un número. ¿Bien? Claro. Y Pero switch, entonces puedo hacerlo, eso sí quiero. Sí. claro, pero si es un solo char, Sí, porque una después sola si vos letra. tenés, Sí. exactamente, si es una sola letra, ahí sí podrías ponerlo. Pero puedo tomar como que el 1 es un char Sí. y ponerlo entre Claro. comillas ahí en case. Claro, entonces yo pondría acá sí, pero Entre acá apóstrofes. tipo bueno, debería ser apóstrofe. char. Porque Claro. recuerda que un char del 1 es distinto al 1. Perfecto. Es algo a tener en ¿Ok? cuenta. Gracias. Ténganlo en cuenta eso, sí. Char de 1, o sea, este es el char de 1. Esto va a ser siempre distinto a 1. Nunca esto va a ser como sería así. Ahí está. Estos son Brian, distintos, son dos valores diferentes. Sí, decime. consulta. No entendí bien la lógica de, ¿cómo se llama? Del más igual y del menos igual. Eso no me llegó. Escribir más igual es lo mismo que hacer esto. Por ejemplo, si C, yo lo voy a simplificar para no escribir tanto, ¿no? Más igual a 5, por ejemplo, es equivalente a decir C igual a C más 5. Lo que hace es, le aumenta 5 a la variable que tiene actual. Ah, ok. Es como Lo otra mismo forma de pasa poner. si uno lo multiplica. Si uno lo multiplica, va a ser lo mismo que acá, pero con una multiplicación. Pasa con cualquier operador aritmético, ¿ok? O sea, Con uno de más dividir por también. dividido y resto. Sí, con la división también. Si vos apretás acá la división, el tipo va a ser exactamente esto. O sea, esto es equivalente a hacer esto. Ah, buenísimo. Es como el más, por ejemplo, el C++, que eso es lo que ustedes utilizan en un contador, ¿no? Sí. Es lo mismo que hacer C más igual 1. Que a la vez es lo mismo que hacer C igual a C más 1. Son distintas formas de escribir la misma operación. Pero, como ustedes habrán notado, esto es más cortito de escribir y a la vez esto es más cortito de escribir que esto. ¿Bien? Al fin y al cabo, todas esas tres instrucciones, esta y esta, hacen lo mismo. Terminan resolviendo esto, sumándole 1 a la variable. Normalmente lo que se utiliza es esto para contadores y este para acumuladores. ¿Quedó claro eso o los confundí más? No, sí. Eso ya lo habíamos visto con Maxi. Lo que no habíamos visto era que se podía multiplicar y dividir. No, acá se puede Así utilizar tipo. cualquiera. Se puede estar el resto. O sea, se puede hacer lo que ustedes... Cualquiera de las 5 operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división y resto. Sigamos. Sigamos porque si no me estoy haciendo blancos. El 3 eran los marrones. Y el cuarto son los grises. Y ahí ya lo tendríamos. Tendríamos el segundo ya resuelto. Bien, entonces, y el tercero, ¿se entendió? ¿Viene bien el asunto? Sí. Genial. Y el tercero, como es solamente comprobar si estas variables aún siguen teniendo su valor inicial, ya ahí quedaría para el último, al final de todo el flujo, ¿no? Cuando terminemos de como duplicar esto, la cantidad de veces que sea necesario para cada uno de los ingresos. Por lo tanto, esta parte, no sé cómo lo hizo Ángel, para que quede ahí prolijito, vamos a ponerle venta número 1. La vamos a copiar y la vamos a copy-pastear para la 2. Para la 3. Esto ustedes dirán, bueno, profe, ¿para qué nos están mostrando tanto que esto se puede copiar y pegar y que quedan códigos muy largos, bla, 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 bla? Esto es para que después cuando utilicemos ciclos repetitivos le encuentren un mejor sentido al ciclo repetitivo. Vean como el valor que tiene el ciclo repetitivo. ¿No? Porque si no es como que nosotros mostramos chiquito y después ven el ciclo repetitivo y dicen, bueno, sí, una cosa más. Pero no. Si no, tendríamos que hacer esto y esto Sí, te nadie ahorra quiere un hacer. montón de líneas. Exactamente, ahorras mucho tiempo. Entonces vamos a resolver lo que sería el punto A, vamos a resolver lo que sería el punto B,
y vamos a resolver lo que sería el punto C, pero estos puntos los vamos a resolver. Me parece que después de... Te queda un minuto. Sí, porque en un justo minuto quedó no... ahí de vuelta para el toque final. Y después resolvemos el A, el B y el C del 3, el ejercicio 4 y estarían todos resueltos, ¿sí? Ujú. Y a ustedes les queda para trabajar estos, si no los hicieron, más lo de la guía 2, y después ya empezamos la semana que viene con ciclo exacto, ¿sí? Así que entramos en 5 minutos de vuelta, los que no quieran no hace falta que entren de vuelta, y ya liquidamos lo que nos queda por resolver, ¿sí?